Son las 3:14 de la madrugada del 29 de octubre de 2025. Dentro de un centro de defensa aérea venezolano cerca de la costa del Caribe, el único sonido es el zumbido de las máquinas y un solo latido acelerado detrás de la pantalla del radar. Contacto desconocido, dice en voz baja el operador. Un pequeño punto brilla a 56.000 pies, sin transpondedor, sin señal. Se mueve hacia el sur con una precisión antinatural. Quizás sea un vuelo de carga, sugiere alguien. El comandante se inclina hacia adelante. No a esa altitud. A las 3:18, un segundo radar en punto fijo confirma el mismo eco. Estable, rápido y silencioso. En cuestión de minutos, 2 cazas Su-30 despegan de la pista, sus posquemadores iluminando la noche como fuego azul. Desde la cabina, el Caribe parece pacífico, pero algo allá arriba está mal. No hay respuesta por radio, no hay luces, solo una forma fría deslizándose entre las estrellas. Sea lo que sea, no pertenece allí. Y antes de que amanezca, el mundo sabrá por qué. Lo que ocurrió esa noche no fue solo otro fallo de radar. El objeto que los radares venezolanos habían bloqueado se creía que era el MQ-25 Stingray, el nuevo dron de reabastecimiento no tripulado de la Marina estadounidense, diseñado por Boeing para extender el alcance de cazas como el F-A-18 Super Hornet y el F-35C Lightning. El MQ-25 no está pensado para el combate, pero carga el mismo nivel de secretismo que cualquier aeronave furtiva. Puede volar más de 700 millas, reabastecer aviones en pleno vuelo y transmitir datos encriptados directamente a su portaaviones. Para el Pentágono, es una revolución silenciosa en la guerra naval, una que reemplaza pilotos humanos por algoritmos y sensores. A esa misma hora, el USS George H.W. Bush, un portaaviones de la clase Nimitz, realizaba ejercicios a unos 200 millas al norte de Puerto Rico. El plan era simple, probar cómo se desempeñaba el Stingray en aire tropical y con fuerte humedad. Pero para Venezuela, ver un dron estadounidense moviéndose hacia su costa significaba algo muy distinto. Vigilancia, provocación, o tal vez una prueba de sus defensas. El Caribe siempre ha sido un espejo estratégico. Cada movimiento que hace Estados Unidos se refleja en los ojos de sus vecinos. Lo que para un lado parece entrenamiento, para el otro se siente como intrusión. Ese margen tan delgado de interpretación es lo que convierte un ejercicio en un incidente. Para los hombres a ambos lados de la pantalla del radar, esto no era teoría ni política, era tensión que se podía sentir en el pulso, de ese tipo que crece con cada segundo de silencio en la radio, porque en estos cielos los errores no salen baratos. Por eso importa esta noche. Demostró que incluso un solo dron no tripulado, volando sin decir una palabra, podía llevar a 2 naciones al borde de una crisis antes del amanecer. Si crees que esto fue solo un malentendido, presiona 1. Pero si crees que fue una advertencia, presiona 9 y quédate para ver lo que ocurrió después. La primera alerta vino de un joven técnico dentro del puesto de defensa costera de Venezuela. Contacto desconocido girando hacia el suroeste. En el radar, un solo punto verde empezó a desplazarse hacia el espacio aéreo nacional. El comandante se inclinó más cerca. Confirme altitud. 56.000 pies, velocidad constante, sin identificación. No dudó. Despegar pareja 1. Confirmación visual. A las 3:26 de la madrugada, 2 cazas Su-30 Mk2 rugieron por la pista de la base aérea de Barcelona. Sus posquemadores desgarraron la oscuridad, dejando estelas anaranjadas sobre el Caribe. Desde los botes pesqueros abajo, los hombres miraron hacia arriba, sorprendidos, mientras el sonido rodaba por las olas. En el avión líder, el capitán Luis Romero fijó su radar. Una pequeña silueta apareció, alas afiladas, sin cabina, casi sin retorno. Posible dron, informó. Intentar contacto. Cambiando frecuencias, llamó. Aeronave no identificada, le habla un interceptor de la Fuerza Aérea Venezolana. Identifíquese de inmediato. Solo estática, respondió. Sin respuesta, dijo Romero. Mantenga visual. No abra fuego. Llegó la orden. A las 3:41 se acercaron a menos de 1 milla. La luz de la luna reveló un cuerpo gris liso, piel sin uniones y un pequeño brazo retráctil plegado sobre el fuselaje. Es estadounidense, murmuró Romero. Tipo MQ-25 confirmado. En el centro de control, el coronel Ramiro Padrón se inclinó sobre su consola. Activen radar secundario, mantengan el bloqueo. Los operadores cambiaron a frecuencias de emergencia, silencio total. El dron siguió su ruta, estable, frío, sin reacción. Luego, de repente, descendió 56.000, 53, 51. Descendiendo rápido, gritó Romero. El coronel dio una orden tajante. Preparar bloqueo electrónico.
Los técnicos activaron el sistema de interferencia. El zumbido de voltaje llenó la sala. El primer pulso de interferencia estalló sobre el Caribe. El eco del radar parpadeó, se atenuó y luego reapareció más fuerte. «Está combatiendo la señal», murmuró alguien. El MQ-25 siguió volando, atravesando el espacio aéreo venezolano como si fuera dueño del cielo, sin palabras, sin advertencia, solo una máquina en misión. Y lejos en el mar, a bordo de un portaaviones estadounidense, otra tripulación estaba descubriendo que habían perdido el control de su dron más avanzado. Objetivo descendiendo rápido 9.000 metros y bajando. La voz cortó el ruido dentro de la sala de control venezolana. Luces rojas parpadearon, las alarmas sonaron, y cada monitor se llenó de advertencias. El coronel Ramiro Padrón se acercó al panel principal, su voz firme pero afilada. «Rastreen, no pierdan esa señal». En el radar, el MQ-25 titilaba como un fantasma sobre el mar Caribe. Al mismo tiempo, la base naval de Puerto Cabello pasó a estado de combate. Un patrullero de la clase Guaycamacuto cambió rumbo hacia la zona de contacto, cortando el agua negra a toda velocidad. En el aire, los dos Su-30 continuaban la persecución a través de la turbulencia. «Objeto estable a 30.000 pies, manteniendo rumbo este», reportó el capitán Romero. «Sin respuesta en ninguna frecuencia de radio. Manténganse cerca, pero no disparen», respondió Padrón. La silueta del dron en el infrarrojo se estremecía, sus alas mostrando firmas térmicas como pulsos. «Está cambiando de modos», dijo Romero. «Quizá a contramedidas». En la pantalla del radar, el punto verde de pronto se dividió en dos. «Tenemos doble contacto», gritó un operador. «¿Eco, señuelo?» «Reflejo», murmuró Padrón. «Está usando interferencia para confundir nuestro bloqueo». Durante el minuto siguiente, toda la pantalla se volvió estática. Líneas de código rodaban más rápido de lo que los procesadores podían manejar. «Estamos ciegos», advirtió un técnico. Entonces, de repente, el ruido cesó. El radar quedó limpio, sin objeto, sin rastro. El cielo sobre el Caribe estaba vacío. «Patrón de búsqueda, espectro completo», ordenó Padrón. Los operadores cambiaron frecuencias, escaneando bandas altas y bajas. «Nada». «Se esfumó», dijo Romero en voz baja. El coronel alzó la mirada hacia los altavoces del techo, esperando un sonido que no llegó. El aire en el puesto de mando se volvió más pesado que antes. Pero a cientos de millas al norte, dentro del centro de operaciones del USS George H.W. Bush, un sonido muy distinto rompió el silencio. «Telemetría restaurada», gritó un ingeniero estadounidense. Se recuperó la señal del dron. El alivio recorrió la sala hasta que revisaron los datos. El MQ-25 estaba regresando a casa, pero la ruta de vuelo contaba otra historia. Había cruzado profundamente en el espacio aéreo venezolano y enviado ráfagas encriptadas hacia tierra. La línea de tiempo no mentía. No había perdido el control, había seguido nuevas órdenes. Alguien, en algún lugar, le había hablado. Cuando el MQ-25 aterrizó sobre la cubierta del USS George H.W. Bush a las 4:58 de la madrugada, la tripulación celebró. La señal había vuelto, el dron estaba a salvo, al menos eso creían. Luego comenzó la sesión informativa. Los técnicos abrieron el registro de vuelo, y la confusión se extendió de inmediato. Dentro de los archivos de datos se encontraron un apagón, exactamente 13 minutos y 47 segundos en los cuales el dron había recibido órdenes externas. La fuente era desconocida. No provenían de un satélite, ni del barco, ni de ninguna frecuencia estadounidense. «Eso es imposible», susurró un ingeniero, «a menos que alguien más estuviera dentro del enlace». La telemetría mostraba que el dron había cambiado de altitud, alterado modos de navegación y transmitido breves ráfagas encriptadas hacia territorio venezolano. Las coordenadas coincidían con un área cercana a la base aérea El Sombrero, largamente rumorada por albergar sistemas rusos de guerra electrónica Krasuka 4. Si esa señal venía de allí, significaba que un sistema extranjero había alcanzado directamente uno de los drones más seguros de Estados Unidos y tomado control sin romper la encriptación. Los ingenieros miraban los números incrédulos. Para ellos, esto no era una simple falla, era un mensaje. Alguien quería demostrar que podía tocar lo intocable. En ese instante, la celebración murió. El ambiente en el portaaviones cambió de alivio a inquietud. Cada operador sabía lo que significaba. Si podían manipular al MQ-25, podían manipular cualquier cosa, casas, misiles, incluso satélites. En el puente, un oficial lo resumió en un susurro. No querían destruirlo. Querían que supiéramos que podían. ¿Fue esto un fallo humano o un disparo de advertencia en una guerra silenciosa?
Presiona 1 si crees que fue error humano, o 9 si piensas que alguien más llevaba los controles esa noche. Para el amanecer, la historia ya se había filtrado desde la cubierta del portaaviones. La televisión estatal venezolana fue la primera en reportarlo. Un dron extranjero hostil ha sido neutralizado por las defensas nacionales. En una hora, las redes sociales explotaron. Etiquetas como dron estadounidense y Caribe en alerta se volvieron tendencia en toda América Latina. En Washington, la reacción del Pentágono fue el silencio, sin negación, sin confirmación, solo puertas cerradas y sesiones informativas encriptadas. A bordo del USS George H. W. Bush, la celebración por el retorno del dron se había convertido en inquietud. Los ingenieros aislaron el MQ-25 en un hangar cerrado y comenzaron a extraer sus datos internos. Fue entonces cuando lo encontraron, un archivo encriptado creado durante el apagón. Ningún operador lo había escrito, ningún sistema lo había registrado. Dentro había una cadena corta de código y un conjunto preciso de coordenadas GPS apuntando directamente a la base aérea Palo Negro, en Venezuela. Alguien había dejado una tarjeta de presentación digital. El capitán ordenó cerrar la sala y aislar la red del barco. «Trátenlo como un protocolo de infiltración», dijo. En la cubierta superior, los marineros miraban el horizonte, sabiendo que eran parte de algo que quizá nunca sería contado públicamente. «Esto no es una falla», susurró un técnico. «Es un mensaje». A las 11 de la mañana, el Pentágono convocó a un grupo de trabajo de emergencia. Los analistas de datos confirmaron picos electromagnéticos que coincidían con sistemas rusos Krasuka-4, interferidores capaces de cegar satélites, secuestrar drones y manipular radares en tiempo real. «Es quirúrgico», dijo un asesor a periodistas extraoficialmente. «No dispararon, demostraron control». Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el Vasily Tatishev, un buque de inteligencia ruso, fue detectado moviéndose hacia el oeste, rumbo al Caribe. La sincronía era demasiado perfecta para ignorarla. Por la tarde, nuevas órdenes salieron de Washington. El grupo de portaaviones del USS Dwight D. Eisenhower, junto con los destructores USS Mason y USS Laboon, fueron enviados al sur bajo la frase patrulla rutinaria. Todos a bordo sabían que significaba otra cosa: disuasión mediante presencia. En Caracas, los presentadores lo llamaron una victoria para la soberanía. En Washington, los portavoces evitaron las cámaras. Y sobre el tranquilo azul del Caribe, las pantallas de radar brillaban en silencio mientras dos armadas se observaban mutuamente a través de miras invisibles esperando el siguiente movimiento en una guerra que nadie había declarado oficialmente. Días después, el Caribe volvía a verse tranquilo, pero todos los que vivieron aquella noche sabían que esa calma era solo una ilusión. En Washington, comenzó una investigación silenciosa detrás de puertas cerradas. El Pentágono confirmó lo que nadie quería admitir. Durante esos 13 minutos perdidos, el canal encriptado del MQ-25 había sido comprometido. El informe oficial fue clasificado, pero las filtraciones dejaron algo claro: la interferencia extranjera ya no era una teoría, era un hecho. Para Venezuela, el incidente se convirtió en un símbolo de orgullo. La televisión estatal reprodujo las imágenes del radar sin parar, llamándolo una victoria de la soberanía. Funcionarios rusos felicitaron públicamente a Caracas, presentándolo como prueba de un nuevo equilibrio de poder en el hemisferio. Voceros estadounidenses respondieron con calma, llamándolo una falla temporal del sistema. Pero detrás de ese tono controlado había pánico silencioso. Si el dron más avanzado de la Marina podía ser secuestrado una vez, podía volver a ocurrir. En las semanas siguientes, EEUU lanzó una auditoría completa de ciberseguridad en todas las aeronaves autónomas de su flota embarcada. Equipos de Boeing, Raytheon y DARPA trabajaron día y noche para diseñar nuevos cortafuegos y filtros de interferencia en tiempo real. El almirante Michael Gilday, jefe de operaciones navales, declaró ante el Congreso: «Esto no fue una falla de hardware, fue un desafío a la dominancia estadounidense en el campo de batalla digital». Mientras tanto, Venezuela amplió sus defensas costeras, activando más estaciones de radar y nuevos puestos de guerra electrónica con asistencia rusa. Imágenes satelitales mostraron al menos 2 nuevos conjuntos de antenas en la costa de Falcón. Ambos lados proclamaban moderación, pero ambos se preparaban claramente para el próximo movimiento. Para mediados de noviembre, los vuelos de reconocimiento se duplicaron. Los cielos sobre el Caribe se volvieron un espacio saturado de sensores, escuchando un susurro que quizá nunca volviera a aparecer. Y en algún lugar sobre ese mismo tramo de agua, invisible al ojo humano, la guerra de frecuencias seguía ardiendo en silencio. La llamaron el fantasma del Caribe, una batalla librada sin balas, un recordatorio de que las guerras modernas comienzan mucho antes de que se dispare el primer tiro.
Si crees que esto fue solo el comienzo, presiona 1. Si aún crees que la paz puede mantenerse, presiona 9 y suscríbete para seguir con nosotros mientras este conflicto silencioso continúa desarrollándose.